Mi familia me borró de sus vidas durante 8 años tras exponer la traición de mi propio hermano, y ahora, de la nada, quieren que vuelva a Navidad, hasta que descubrí la verdadera razón detrás de su repentino arrepentimiento. Me llamo Ryan, tengo 31 años, y durante casi una década estuve completamente apartado de mi propia familia. No fue una discusión menor ni un malentendido pasajero. Fue un corte total. Bloqueos, silencio, ausencia absoluta. Todo porque expuse a mi hermano gemelo cuando descubrí que se estaba acostando con mi novia. Mi hermano se llama Brandon. Crecimos juntos, éramos idénticos físicamente, pero ahí terminaban las coincidencias. Desde chicos, yo fui el responsable. El que cumplía horarios, estudiaba, trabajaba. Brandon, en cambio, era el carismático. El encantador. El que siempre caía bien sin esforzarse demasiado. Mientras yo me rompía la espalda, él parecía flotar por la vida. Nuestros padres siempre lo trataron como si fuera especial. Como si todo lo que hacía tuviera una justificación mágica. Yo, en cambio, era el otro. El estable. El predecible. El que no daba problemas, pero tampoco merecía atención especial. Todo comenzó cuando teníamos 23 años. Yo llevaba 3 años de relación con Lauren, mi novia de entonces. Nos habíamos conocido en el primer año de la universidad y, sinceramente, yo estaba convencido de que ella era la persona con la que iba a construir mi vida. Era inteligente, divertida, ambiciosa. Teníamos planes reales, no sueños vagos. Mudarnos juntos a Portland después de graduarnos, comprometernos, avanzar paso a paso. Yo trabajaba a tiempo completo en una empresa de ingeniería y cursaba la universidad por las noches. Vivía cansado, agotado física y mentalmente, pero con la sensación de estar construyendo algo sólido. Lauren terminaba su carrera de marketing y trabajaba medio tiempo en una boutique del centro. Pasaba muchas noches en mi departamento. Cocinábamos juntos, hablábamos del día, compartíamos rutinas normales. Era una relación tranquila, de esas que te hacen pensar que ya llegaste a donde querías. Brandon, por su parte, seguía viviendo con nuestros padres sin pagar alquiler. No tenía un trabajo fijo. Decía que estaba buscando su camino, mientras hacía turnos esporádicos como bartender. Mis padres se lo celebraban. Mi madre incluso decía que él estaba explorando su pasión, mientras que yo solo me estaba conformando con una vida segura. Con el tiempo, Lauren empezó a mencionar a Brandon con más frecuencia. Al principio no me pareció extraño. Coincidían en reuniones familiares. Comentarios sueltos, anécdotas, recomendaciones. Nada alarmante. Él era mi hermano. Ella, mi pareja. Era lógico que interactuaran. Pero la frecuencia aumentó. Brandon opinaba sobre su carrera. Brandon le recomendaba series. Brandon le sugería empresas donde aplicar. Todo giraba alrededor de él. Yo me convencí de que Lauren solo quería integrarse más a mi familia, ya que nuestra relación avanzaba en serio. La realidad me golpeó un martes cualquiera de marzo. Ese día salí temprano del trabajo porque el aire acondicionado de la oficina dejó de funcionar y el calor era insoportable. Le escribí a Lauren para almorzar juntos, pero no respondió. Supuse que estaba ocupada en la boutique. Cuando llegué a mi edificio, vi su auto estacionado. Me llamó la atención, porque había dicho que trabajaba ese día. Subí las escaleras hasta mi departamento del segundo piso pensando que quizás se había sentido mal y decidió descansar allí. La puerta estaba sin llave. Eso ya era extraño. Lauren siempre era obsesiva con cerrar todo. Entré, y escuché ruidos provenientes del dormitorio. No eran ruidos normales. No eran sonidos de alguien enfermo ni de una televisión encendida. Eran sonidos que te hunden el estómago. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que había otra explicación. ¿Cualquier? Entonces escuché la risa de Brandon. Esa risa suya, confiada, autosatisfecha. No recuerdo cómo llegué al dormitorio ni cómo abrí la puerta. Solo recuerdo estar ahí, mirando a mi novia y a mi hermano gemelo en mi cama. En mi propia cama. La que había comprado con el dinero de mi primer bono como ingeniero. Lauren gritó y se cubrió con las sábanas. Brandon se quedó paralizado, con una expresión de culpa que se le extendió por la cara. Nadie habló durante largos segundos. El silencio era insoportable. ¿Desde cuándo? Pregunté finalmente. Lauren empezó a llorar. Brandon intentó hablar. Escucha, hermano. ¿Desde cuándo? Repetí. Se miraron entre ellos. Nadie quería responder. 6 meses, susurró Lauren. 6 meses. Medio año. Mientras yo trabajaba jornadas interminables para construir un futuro con ella, ellos llevaban medio año traicionándome en mi propio departamento. Sentí una calma extraña. No grité. No rompí nada. Solo dije una cosa. Fue. Los dos. Ahora. Lauren lloraba y se disculpaba.
Brandon tuvo el descaro de decir que debíamos hablar como adultos. Repetí la orden. Se fueron. Me quedé sentado en el sofá durante horas, mirando la pared, procesando que las dos personas en las que más confiaba me habían mentido durante 6 meses. Esa noche, alrededor de las 9, mi teléfono empezó a explotar. Mensajes de Lauren pidiendo perdón. Mensajes de Brandon justificándose. No queríamos hacerte daño. La conexión fue más fuerte. Estas cosas pasan. Eso fue lo que me quebró. En lugar de responderles, llamé a mis padres. Pensé que tenían derecho a saber la verdad. Hola, cariño, dijo mi madre. Necesito decirte algo, respondí. Brandon lleva 6 meses acostándose con Lauren. Durante 6 meses completos todo fue mentira. 6 meses de silencios, excusas y engaños que, en su momento, yo no supe ver. Después de descubrirlo todo, lo único que vino fue más silencio, hasta que mi padre decidió llamar. Hijo, estoy seguro de que aquí hay algún malentendido, me dijo con ese tono calmado que siempre usaba cuando quería minimizar algo. ¿Has hablado con Brandon sobre esto? Deberías hablar con él. Sentí como la rabia me subía de golpe. Los encontré juntos en mi propia cama, papá, respondí sin rodeos. Hubo una pausa incómoda. Bueno, las personas cometen errores. Sobre todo cuando son jóvenes. Estoy seguro de que si se sientan a hablarlo con madurez. ¿Hablas en serio ahora mismo? Lo que digo es que la familia es importante. Más importante que una chica. Tú y Brandon tienen que arreglar esto. ¿Arreglar qué? Me traicionó durante 6 meses. No seas dramático, Ryan. Estas cosas pasan en las relaciones. Lo maduro es perdonar y seguir adelante. Colgué. Me quedé sentado mirando el teléfono, incrédulo. Mi propio padre acababa de decirme que debía superar el hecho de que mi hermano se acostara con mi novia porque la familia es lo primero. Esa noche casi no dormí. Mi cabeza no dejaba de repetir cada detalle, cada vez que Lauren canceló planes, cada visita inesperada de Brandon cuando yo no estaba, cada comida familiar donde se sentaban frente a mí sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo a mis espaldas. Al día siguiente tomé decisiones. Cambié las cerraduras de mi apartamento, metí en una caja todas las cosas que Lauren había dejado allí y las llevé a su edificio. Dejé la caja frente a su puerta con una nota breve, borra mi número. Luego los bloqueé a ambos de todo, teléfono, redes sociales, correo electrónico. Silencio total. 2 días después llamó mi madre. Ryan, tenemos que hablar de esta situación con Brandon y Lauren. No hay nada que hablar. Claro que sí. No estás hablando con tu hermano y la familia está muy alterada. La familia está alterada por lo que Brandon hizo o por el hecho de que yo no lo perdone. Él cometió un error y tú estás siendo terco. Un error es olvidar un cumpleaños. Esto fueron 6 meses de traición deliberada. No exageres. Lauren ni siquiera era tu esposa. Estás actuando como si fuera una tragedia enorme cuando en realidad son jóvenes confundidos con sus sentimientos. ¿Te escuchas a ti misma? Escucho a un hijo que está poniendo su orgullo por encima de su familia. Brandon está muy arrepentido, lo ha pasado mal. Tienes que ser el adulto y perdonarlo para que podamos seguir adelante. Pobre Brandon, dije con ironía. Debe estar sufriendo muchísimo. Ese tono no ayuda. Este domingo hay una cena familiar. Tú y Brandon tienen que arreglar esto como adultos. No voy a ir. Si vas a ir. Esta familia no se va a romper por una chica. Esta familia se rompió cuando mi hermano me traicionó y ustedes decidieron ponerse de su lado. Colgué y bloqueé también el número de mi madre. El domingo llegó y pasó. Yo no estuve en esa cena. En lugar de eso, pasé el día viendo apartamentos en Portland. Mi contrato terminaba en 2 meses y, originalmente, planeaba mudarme allí con Lauren. Ahora lo haría solo. El lunes por la mañana sonó mi teléfono desde un número desconocido. Pensé que era del trabajo. Era mi padre, llamando desde la oficina. Ryan, tu madre está destrozada. No viniste a la cena familiar. Tenemos que resolver esto. ¿Resolverlo significa fingir que no pasó nada? Significa que dejes de ser egoísta. Brandon es tu hermano gemelo. Compartieron el vientre. Ese vínculo es más importante que una relación pasajera con una chica con la que probablemente habrías terminado de todas formas. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque eres joven. Las primeras relaciones rara vez duran. La familia, en cambio, es para siempre. Entonces debería olvidar que me mintió durante 6 meses. Necesitas perspectiva. Brandon tomó una mala decisión, sí. Pero convertir esto en una crisis familiar también está mal. Él se disculpó. Lauren también. Lo maduro es aceptar eso y avanzar. Nadie se ha disculpado conmigo. Y no puedo aceptar disculpas que nunca me dieron. Estás actuando como un niño. No. Soy el único que reconoce que esto estuvo mal.
Tu problema, Ryan, es que siempre has sido rígido. Todo tiene que ser a tu manera. La vida no funciona así. La gente se equivoca. Necesitas aprender a ser flexible. Y ustedes necesitan aprender que acostarse con la novia de tu hermano no es un simple error. Su tono cambió. Si no vienes a la cena del próximo domingo y te disculpas con Brandon por todo este drama, ya no eres bienvenido a los eventos familiares. Tu madre y yo lo hemos hablado. No vamos a permitir que destruyas a esta familia con tu terquedad. El ultimátum quedó flotando. O me disculpaba por haber sido traicionado, o quedaba fuera. Entonces supongo que ya no soy bienvenido, respondí. Colgué y bloqueé también el número de su oficina. Durante la semana siguiente empezaron las llamadas del resto de la familia. Tíos, tías, primos. Todos repetían el mismo discurso: yo era exagerado, Brandon había cometido un error, debía perdonarlo. La familia era más importante que mi orgullo. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Nadie reconoció que lo que hizo Brandon estuvo mal. Todo giraba en torno a que debía superarlo por el bien de la unidad familiar. Mi tío Michael incluso dijo: ¿de verdad vale la pena destruir a la familia por esto? Tu hermano se equivocó, ¿y qué? ¿Acaso tú eres perfecto? Intenté explicar que no se trataba de perfección, sino de confianza, de traición, de 6 meses de mentiras. Nadie quiso escucharlo. El golpe final llegó 3 semanas después de haberlos descubierto. Mi abuela llamó. Ryan, estoy muy decepcionada de ti. Tu hermano cometió un pequeño error y tú estás castigando a toda la familia por eso. Así no cría a tu padre para criar a sus hijos. Abuela, Brandon se acostó con mi novia durante 6 meses. No era tu esposa. No estabas casado. Son jóvenes con sentimientos. Necesitas madurar y dejar de comportarte como un niño mimado. ¿Un niño mimado por estar dolido por una traición? Sí. Los niños mimados hacen que todo gire en torno a ellos. Brandon y Lauren tienen sentimientos reales el uno por el otro. Incluso están hablando de algo serio, pero tu berrinche lo está arruinando todo. Sentí como el estómago se me hundía. Ahí entendí algo con absoluta claridad: para mi familia, yo ya no importaba. Me lo plantearon como si fuera una solución lógica, casi razonable. Como si el problema fuera una simple incomodidad emocional que podía resolverse con una frase bien dicha. Ellos van en serio, me dijo mi padre con tono firme, medido. Quieren hacerlo bien esta vez, formalmente. Pero se sienten mal por ti. Todo esto se ha vuelto incómodo para todos. No respondí enseguida. Me quedé escuchando el ruido de fondo de la llamada, su respiración, ese silencio cargado que siempre precedía a algo que yo no quería oír. Necesitan tu bendición, añadió. Para que podamos seguir adelante como familia. Lo correcto sería que hablaras con Brandon, que le digas que lo perdonas y que estás contento por él y por Lauren. Así dejamos atrás este ambiente tenso. Ya nadie tendría que andar con cuidado. Mi bendición. Eso era lo que estaban pidiendo. Que validara lo ocurrido. Que lo hiciera aceptable. Colgué sin despedirme. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé sentado en el sofá de mi apartamento, mirando al frente, con esa sensación conocida de vacío en el pecho. No fue rabia inmediata. Fue algo peor, claridad. En ese momento entendí, sin lugar a dudas, que mi familia había elegido el bienestar emocional de Brandon antes que reconocer el daño real que me había causado. Esa misma noche, mientras la ciudad se apagaba detrás de las ventanas, entró un mensaje grupal. Era el chat familiar completo: padres, hermanos, tíos, primos, abuelos. Todos. El mensaje venía de mi padre, como siempre en los momentos importantes. Reunión familiar este domingo a las 2 de la tarde, asistencia obligatoria. Ryan, esta es tu última oportunidad para disculparte con Brandon y arreglar esta situación. Si no asistes, estás eligiendo salirte de esta familia. Leí el mensaje una y otra vez. Última oportunidad para disculparte. La palabra disculpa resonaba como una burla. ¿Disculparme por qué? ¿Por haber confiado? ¿Por haber sido traicionado? ¿Por no haber fingido que nada pasó? Me quedé mirando la pantalla durante casi una hora. Podía sentir cómo el enojo se mezclaba con el cansancio, como algo dentro de mí se iba endureciendo. Finalmente escribí una respuesta. No fue impulsiva. Fue clara. No voy a disculparme por haber sido herido por una traición. Si aceptar eso es el precio de pertenecer a esta familia, entonces no puedo pagarlo. Presioné enviar. Salí del grupo. El silencio duró exactamente 3 minutos. Después comenzaron los mensajes individuales. Mi madre, llorando, diciendo que estaba destruyendo a la familia por orgullo. Mi padre advirtiéndome que esta decisión me perseguiría toda la vida. Tíos hablando de reconciliación. Primos pidiéndome que pensara mejor las cosas. Y luego Brandon. Me dijo que estaba siendo inmaduro. ¿Qué esperaba más de mí?
que no podía creer que siguiera aferrado al pasado. Eso fue lo que me hizo reír. Una risa breve, incrédula. El hombre que había pasado 6 meses acostándose con mi pareja me hablaba de madurez. Bloqueé a todos. Uno por uno. Cada contacto familiar quedó silenciado. Luego apagué el teléfono y me quedé solo en mi apartamento, rodeado de un silencio tan absoluto que casi dolía. Esa noche entendí que había perdido a toda mi familia, no por una explosión, sino por negarme a mentir. A la mañana siguiente llamé a mi jefe. Le pregunté directamente por la oficina de Portland. Llevaban meses insistiendo con la idea. ¿Cuándo podrías empezar? Me preguntó, sin rodeos. Lo antes posible, respondí. 2 semanas después metí todo lo que tenía en un camión de mudanza y conduje hacia el norte. No avisé. No me despedí. Simplemente me fui. Fue la decisión más solitaria y, al mismo tiempo, más necesaria que había tomado. Empecé a trabajar en una empresa de ingeniería especializada en sistemas de energía renovable. El trabajo era exigente, técnico, absorbente. Exactamente lo que necesitaba. Encontré un departamento pequeño pero luminoso en el Pearl District, con paredes de ladrillo a la vista y ventanales enormes. No era hogar todavía, pero era mío. Los primeros meses fueron duros. A veces despertaba desorientado, con la sensación de que todo había sido un mal sueño. Estiraba la mano para llamar a mi madre y, en cuanto veía el teléfono, el recuerdo volvía con fuerza. El trabajo se convirtió en mi refugio. A los 6 meses me ascendieron a ingeniero senior. Al año ya estaba liderando un equipo propio. Empecé a ir al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana. No por vanidad. Por necesidad. El cuerpo cansado dejaba menos espacio para los pensamientos. La rutina me sostuvo: despertar, gimnasio, trabajo, casa. Repetir. Al tercer mes intenté salir con alguien. Conocí a Emily a través del trabajo. Era amable, inteligente. Salimos algunas veces, hasta que me preguntó por mi familia. Le conté una versión resumida, lo justo. Vi el cambio en su expresión. La familia es importante, me dijo. Tal vez deberías intentar arreglarlo. No hubo una segunda cita. Ahí entendí algo importante: la mayoría de las personas no entiende lo que es romper con tu familia. Asumen que exageras. Así que dejé de explicarlo. La primera Navidad fue brutal. Me quedé solo, pedí comida china y me dormí temprano en el sofá, con una sensación de ausencia difícil de describir. La segunda fue distinta. Ya tenía amigos. Mark, del gimnasio, me invitó a pasar Navidad con su familia. Me sentí fuera de lugar, pero agradecido. Para el tercer año, el dolor ya no dominaba mis días. Se había convertido en una molestia constante, de fondo. En el cuarto compré una casa pequeña, nada lujoso, pero mía. Empecé a hacer voluntariado en un centro comunitario. Allí conocí a Alex, un chico de 19 años que me recordó a mí mismo. Lo orienté, lo apoyé. Se volvió familia, de una forma silenciosa y real. En el 5.º año conocí a Megan, profesora. Estuvimos juntos 1 año y medio. Cuando le conté todo, no intentó corregirme. Algunas heridas tardan, me dijo. Terminamos porque ella quería formar una familia y yo aún no estaba listo. Seguimos siendo amigos. En el 6.º año fundé mi propia consultora. En el 7.º, mi estabilidad económica era sólida. Me ofrecieron un camino a sociedad. Acepté. Celebré solo, en un restaurante elegante. Me sentí orgulloso. También solo. Pero orgulloso. El 8.º año empezó normal. Hasta que, 2 semanas antes de Navidad, los mensajes volvieron. Números desconocidos. Voces del pasado. Ninguna disculpa. Solo invitaciones casuales, como si nada hubiera pasado. Los ignoré. Pero insistieron. Finalmente, una noche, cerca de las 11, contesté. Ryan, dijo la voz. Soy mamá. Sonaba cansada. ¿Distinta? ¿Cómo conseguiste este número? Pregunté. Samantha me lo dio. Por favor, no cuelgues. No respondí. Me quedé en silencio, escuchando su respiración. Después de 8 años, la puerta que había cerrado con tanto esfuerzo volvía a crujir. Y por primera vez, no sabía si estaba dispuesto a abrirla, o a cerrarla para siempre. Este año vamos a hacer la cena de Navidad. Toda la familia va a estar reunida. Nos encantaría que vinieras. ¿Por qué? Pregunté, sin disimular la desconfianza. Porque eres parte de la familia. Te extrañamos. Solté una risa breve, sin humor. Han tenido 8 años completos para extrañarme. ¿Por qué ahora? Hubo un pequeño silencio antes de que respondiera. La gente cambia, Ryan. Con el tiempo uno madura. Nos dimos cuenta de que quizá fuimos demasiado duros contigo en aquel entonces. Queremos arreglar las cosas. ¿Demasiado duros? Repetí.
Me obligaron a elegir entre aceptar una traición o ser expulsado de la familia. Elegí ser apartado. ¿Qué es exactamente lo que cambió ahora? Somos mayores. Más sabios. Entendimos que la familia es lo más importante. La vida es corta y queremos que estés con nosotros esta Navidad. Algo en su tono no encajaba. Sonaba ensayado. Demasiado tranquilo para alguien que no había hablado con su hijo en 8 años. ¿Brandon va a estar ahí? Pregunté. Hubo una pausa. Larga. Sí, claro. Es una cena familiar. Entonces no me interesa. Ryan, por favor. Estamos tratando de tender un puente. Un puente habría sido llamarme hace años. Un puente habría sido reconocer que lo que hizo Brandon estuvo mal. Esto no es un gesto de reconciliación. Es otra cosa. ¿Y eso qué significa? Significa que no soy ingenuo. Nadie ignora a una persona durante 8 años y de repente la quiere en Navidad sin un motivo oculto. Así que dime, ¿qué necesitan? No necesitamos nada. Solo queremos recuperar a nuestro hijo. No. ¿Quieren algo? Y cuando descubra qué es, decidiré si me importa. Colgué y bloqueé el número. Al día siguiente, comenzaron las llamadas y los mensajes. De repente, toda la familia recordando que existía. Mi tía Susan dejó un mensaje de voz diciendo que siempre había lamentado no haberme defendido y que, por favor, les diera otra oportunidad. Mi tío Paul envió un mensaje diciendo que había reflexionado mucho y se había dado cuenta de lo equivocados que habían estado. Mi prima Samantha llamó para decir que la familia no era la misma sin mí. Todo sonaba falso. Coordinado. Como si se hubieran reunido para decidir quién diría qué con tal de hacerme aparecer. Decidí llamar a la única persona de la familia con la que había mantenido contacto todos esos años, mi primo Evan. Se había mudado a Seattle poco después de todo el desastre y siempre pensó que la reacción de la familia había sido absurda. Evan, ¿qué está pasando? ¿Con qué? Con la familia. Todos quieren que vaya a Navidad. Hubo una pausa larga. Ah, sí. Me preguntaba cuándo iban a llamarte. ¿Sabes algo, verdad? No quiero meterme, dijo. Evan, dime qué ocurre. Suspiró. Brandon está enfermo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Enfermo cómo? Insuficiencia renal. Necesita un trasplante. Llevan 8 meses en la lista de donantes y no aparece ninguno compatible. Ninguno de los familiares cercanos lo es. Todo encajó de golpe. La repentina necesidad de reconciliación. Los discursos de hemos cambiado. Las llamadas desesperadas. No querían recuperarme. Querían mi riñón. ¿Están intentando que vaya a Navidad para pedírmelo? No pedírtelo, corrigió. Emboscarte. Quieren tener a toda la familia reunida para presionarte. Para que te sientas culpable si dices que no. Manipulación familiar clásica, solo que esta vez con un tema médico. Me senté. ¿Hablas en serio? Completamente. Mamá me contó el plan la semana pasada. Pensaron que, si estabas ahí, rodeado de todos, no podrías negarte. ¿Consideraron que tal vez no quiero donar un riñón al hermano que me traicionó y a la familia que lo apoyó? Dijeron que la familia ayuda a la familia. Sus palabras, no las mías. Después de 8 años sin hablarte, y justamente por eso, están desesperados. Brandon empeora. Están usando todos los trucos que conocen. Le agradecí y colgué. Me quedé sentado en mi apartamento, el mismo lugar donde había construido mi nueva vida, asimilando que mi familia no había cambiado en absoluto. Solo encontraron una nueva razón para necesitarme. Los mensajes siguieron llegando, cada vez más insistentes. De mamá, por favor, Ryan, somos una familia. La familia se apoya. De papá, lo que pasó quedó atrás. Podemos avanzar. Tu hermano te necesita. De Brandon, sé que lo arruiné hace 8 años. Era inmaduro y estúpido. He cambiado. Espero que puedas perdonarme. Ninguno mencionaba el riñón. Todos evitaban el tema, esperando soltarlo cuando yo estuviera atrapado allí. Durante días lo pensé. Consideré seriamente si podía perdonar lo ocurrido, si 8 años eran suficientes para dejar atrás la traición. Pero cada vez que empezaba a ablandarme, recordaba aquella noche en el sofá, escuchando a mi padre decirme que lo superara. Recordaba a mi abuela pidiéndome que le diera mi bendición a Brandon y a Lauren. Recordaba a cada miembro de la familia que eligió su comodidad antes que reconocer mi dolor. Y ahora querían una parte de mi cuerpo. Ayer recibí una llamada con el prefijo de mi ciudad natal. Ryan, soy Brandon. Su voz sonaba más débil de lo que recordaba. ¿Cansada? ¿Qué quieres? Quería disculparme personalmente por lo que pasó hace 8 años. Fui un traidor. Me pasé años justificándome, pero la verdad es que fui egoísta y te hice daño. Lo siento. Sonó sincero. Por un momento, casi le creí. ¿Te escribieron ese discurso? ¿Qué?
No, lo digo de verdad. ¿Esto es por el riñón? Silencio. ¿Es por eso? Necesito tu ayuda, Ryan, dijo finalmente. Me estoy muriendo. Los médicos dicen que, sin un trasplante, quizá me quede un año, o menos. Sé que no merezco tu ayuda, pero te lo ruego. Hace 8 años, cuando yo necesitaba que la familia reconociera que lo que hiciste estuvo mal, ¿dónde estabas? Lo sé, me equivoqué. Si pudiera volver atrás. No puedes. Tú hiciste tu elección. La familia hizo la suya. Ahora yo hago la mía. ¿Entonces vas a dejarme morir por algo que pasó hace 8 años? No. Voy a seguir con mi vida. Porque hace 8 años mi familia me mostró con absoluta claridad cuánto valía para ellos. No hubo dudas, no hubo matices. Me lo dejaron claro con acciones, con silencios y con la forma en que eligieron a quien proteger. Esto no tiene nada que ver con venganza, Brandon. Nunca la tuvo. Tiene que ver con preservarme. Con no volver a ponerme en una posición donde mi dignidad sea negociable. Por favor, Ryan, me dijo, con esa voz que conocía de memoria. Soy tu hermano. ¿Tu gemelo? Nacimos juntos. Respiré hondo antes de contestar. Porque esa frase siempre había sido su carta favorita. Como si el simple hecho de haber compartido un vientre nos obligara a ignorar todo lo demás. Nacimos juntos, respondí al fin, pero tú fuiste quien rompió esa relación. No yo. Tú lo hiciste cuando te acostaste con mi novia durante 6 meses y después permitiste que la familia me tratara como si yo fuera el problema por reaccionar. No fue un error aislado. Fue una cadena de decisiones. Me traicionaste y luego dejaste que todos me convirtieran en el villano por no aceptar la traición en silencio. Tenía 23 años. Era joven, sí, pero no incapaz de entender lo que estaba pasando. Y tú eras más que consciente. Cada día de esos 6 meses despertaste sabiendo lo que estabas haciendo. Sabías que me estabas mintiendo. Sabías que me estabas usando. Y aún así continuaste. Eso no fue un accidente, le dije. Fue una elección repetida. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché su respiración agitada. Entonces, ¿vas a dejar que me muera? Esa frase estaba cargada. Diseñada para atravesarme. Para hacerme sentir responsable de algo que no provoqué. No estoy dejando que te pase nada, respondí con calma. Estás enfrentando una enfermedad. Y eso es terrible, sí. Pero no es culpa mía. Igual que yo enfrenté solo las consecuencias de tu traición. Sin apoyo. Sin familia. Sin nadie que me defendiera. Ahí apareció el libreto completo. El que ya conocía. Que la familia quería arreglar las cosas. Que todos estaban arrepentidos. Que la Navidad sería una oportunidad para sanar. Si vienes, todo puede cambiar, insistió. Déjame adivinar, lo interrumpí. Todos estarán allí. Alguien hará un discurso emotivo sobre la importancia del perdón. Luego alguien mencionará discretamente lo del riñón. Y de pronto todas las miradas caerán sobre mí, como si yo fuera el responsable de tu estado. Como si yo fuera el cruel. Como si el pasado no existiera. No es manipulación, dijo. Es familia. La familia no desaparece durante 8 años, respondí, y luego reaparece cuando necesita algo concreto de ti. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Y no voy a participar en eso. ¿Así vas a dejar que todo termine? Todo terminó hace 8 años, le dije. Cuando tú hiciste lo que hiciste y la familia decidió protegerte. Esto no es un final nuevo. Es solo la consecuencia lógica de decisiones que ya se tomaron. Colgué. Bloqueé el número. No fue impulsivo. Fue deliberado. Ese mismo día empezaron los mensajes. Primero con tono preocupado. Luego con culpa. Después con amenazas emocionales. Paul, mi padre, diciendo que me arrepentiría el resto de mi vida. Linda, mi madre, diciendo que ya no reconocía al hijo que había criado. Tíos y tías hablando de crueldad, de egoísmo, de falta de valores. Nadie hablaba de lo que ocurrió hace 8 años. Nadie mencionaba la traición. Nadie reconocía que se equivocaron al ponerse del lado de Brandon. No estaban revisando el pasado. Estaban molestos porque ya no podían controlarme en el presente. A la mañana siguiente llegó el correo de mi abuela. La misma que, en su momento, me dijo que dejara el drama y fuera maduro. Ryan, tu terquedad ha llegado demasiado lejos. Tu hermano se está muriendo. Y tú lo estás dejando morir por orgullo. Si te queda algo de amor por esta familia, haz lo correcto. Ven a Navidad. Sálvalo. Leí ese mensaje 3 veces. Cada lectura me apretaba más el pecho. ¿Hacer lo correcto? Como si nunca hubiera intentado hacerlo antes. Le respondí con calma, pero con precisión. Le recordé que cuando acudí a ella, destrozado, buscando apoyo, me llamó inmaduro. ¿Qué me pidió que diera mi bendición a la traición?
Que me obligaron a elegir entre aceptar lo inaceptable o quedarme solo. Y elegí quedarme solo. Le dejé claro que donar un órgano no es un gesto simbólico. Es una cirugía mayor. Un riesgo real. Un compromiso físico de por vida. Y que nadie tiene derecho a exigirlo, mucho menos alguien que nunca me defendió. Envié el mensaje. Bloqueé su correo. A la mañana siguiente llegó una carta. Una carta real. De papel. Escrita por Paul. Decía que mi madre lloraba todas las noches. Que Brandon tenía 6 meses. Que nadie más era compatible. Que yo era su mejor opción. Decía que harían lo que fuera. Disculparse públicamente. Admitir que estuvieron mal. Lo que yo pidiera. Leí la carta lentamente, con el café enfriándose frente a mí. La leí varias veces, buscando una frase concreta. Un reconocimiento real. Algo que no estuviera condicionado a una necesidad. No lo encontré. Sabemos que estuvimos mal no es una disculpa. Es una estrategia. Es decir lo justo para obtener algo a cambio. Así que respondí con otra carta. Le dije que reconocer un error implica nombrarlo. Que mientras no pudieran decir claramente que hicieron mal, no había arrepentimiento. Que no se puede pedir un sacrificio tan grande sin haber asumido primero la responsabilidad moral. Doblé la carta. La envié. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. No porque la situación fuera fácil, sino porque, al fin, estaba siendo honesto conmigo mismo. Nunca reconoces que la familia se puso de su lado. Nunca reconoces que me empujaron a una decisión imposible, elegir entre mi dignidad y mi propia familia, y que fueron ustedes quienes hicieron inevitable esa elección. En cambio, lo reduces todo a algo menor, como si se tratara de un malentendido trivial. Dices, manejamos las cosas mal, como si lo ocurrido fuera comparable a olvidar una llamada de cumpleaños o llegar tarde a una reunión familiar. Lo que hicieron no fue un error menor. Me expulsaron de la familia porque me negué a aceptar una traición. Eligieron la comodidad de Brandon por encima de lo que era justo, por encima de la decencia básica. Cada uno de ustedes decidió respaldarlo. Durante 8 años completos, ni una sola persona se acercó a mí. No en las fiestas, no en mi cumpleaños, no cuando compré mi primera casa, no cuando ascendí en el trabajo. Nunca. Fue como si hubiera dejado de existir. Y ahora, después de todo ese tiempo, pretenden que me someta a una cirugía mayor, que ponga en riesgo mi salud y entregue un órgano para salvar a la misma persona que destruyó mi capacidad de confiar en los demás. Todo porque somos familia. Esa misma familia que ya me había demostrado, con hechos claros, que yo no significaba nada para ellos. Dices que harías cualquier cosa por mí. Entonces aquí está lo que quiero. Quiero que me devuelvan esos 8 años. Quiero recuperar mis 20. Los años que pasé reconstruyéndome desde cero mientras ustedes seguían adelante como si nunca hubiera formado parte de sus vidas. Quiero el apoyo que debí haber tenido cuando más lo necesitaba. Quiero una familia que hubiera estado de mi lado, no una que se alineara en mi contra. ¿Puedes darme algo de eso? No. Porque el pasado no se puede deshacer. Solo se puede vivir con sus consecuencias. Exactamente igual que yo tuve que vivir con las consecuencias de defenderme. Hoy tengo una buena vida. Una vida que construí aquí, lejos de ustedes. Tengo personas que me aprecian no por compartir sangre, sino porque me valoran como ser humano. Amigos que jamás me pedirían que tolere una traición para mantener la paz. Tengo una vida de la que me siento orgulloso y no pienso sacrificarla para rescatar a quienes me desecharon en cuanto dejé de serles útil. Brandon tomó sus decisiones. Ustedes tomaron las suyas. Ahora me toca a mí tomar las mías. No vuelvan a contactarme. Ryan envió esa carta por correo. Fue como cerrar un capítulo que debió cerrarse hace años. Eso ocurrió hace 4 días. Desde entonces, los mensajes no han hecho más que volverse erráticos y desesperados. Ayer, mi tía Linda apareció en mi lugar de trabajo. Literalmente apareció. Seguridad me llamó al vestíbulo porque había una mujer diciendo ser parte de mi familia y negándose a irse hasta hablar conmigo. Cuando bajé, la encontré allí, más envejecida de lo que recordaba, sujetando su bolso como si fuera un escudo. Ryan, gracias a Dios, dijo. No me dejaron subir porque trabajas aquí. Esto no es apropiado, respondí. Conduje 6 horas para verte. Solo necesito 5 minutos, por favor. En contra de mi mejor juicio, salí con ella al estacionamiento. El aire frío de diciembre se interponía entre nosotros. Tu hermano se está muriendo. Lo sé. ¿Cómo puede ser tan frío? Es Brandon, tu gemelo. Crecieron juntos. Eran inseparables. Dejamos de ser cercanos cuando pasó 6 meses acostándose con mi novia y mintiéndome en la cara, respondí. Eso fue hace 8 años. ¿La gente cambia?, insistió. Brandon es otra persona ahora. Está casado, tiene hijos, es un buen padre.
Me alegra por él, dije. Nada de eso cambia lo que hizo ni cómo reaccionó la familia. ¿Qué quieres que hagamos? Ya pedimos disculpas. Admitimos que estuvimos mal. ¿Qué más esperas? Nada, contesté. No hay nada que puedan hacer. Eso es lo que intento explicarles. Entonces, ¿vas a dejar que tu hermano muera? Voy a vivir con esto igual que he vivido estos últimos 8 años, respondí. Entendiendo que sus consecuencias no son mi responsabilidad. Estás siendo cruel. Este no es el Ryan que yo conocía. El Ryan que conocías habría cedido, dije. Habría aceptado la culpa, donado el riñón y pasado otra década siendo el felpudo de la familia. Ese Ryan ya no existe. Lo destruyeron cuando eligieron a Brandon por encima de la decencia básica. No se trataba de elegir bandos. Siempre se trató de eso, la interrumpí. Y ustedes eligieron. Volví a entrar al edificio. Ella se quedó llorando en el estacionamiento. No sentí culpa ni tristeza. Solo un cansancio profundo al darme cuenta de que aún no entendían por qué no iba a ayudarlos. Mi jefe me vio en el pasillo. ¿Todo bien? Seguridad dijo que hubo una situación familiar. Está resuelto. ¿La misma familia de antes? Sí. Asintió y no insistió. Eso es parte de la vida que construí aquí, en Portland. La gente respeta los límites. Nadie asume que ser familia significa perdón ilimitado. Esa noche, Brandon llamó otra vez desde un número distinto. Contesté porque necesitaba decir lo que llevaba años guardando. Ryan, por favor. No, lo corté. Ahora voy a hablar yo. Y tú vas a escuchar. Le recordé que 8 años atrás me traicionó de la peor manera posible. No solo por acostarse con Lauren, sino por hacerlo durante 6 meses enteros. Eso no fue un error. Fue una decisión repetida día tras día. Cada mañana, cada cena familiar, cada conversación conmigo fue una elección consciente. Cuando lo descubrí y quedé devastado, no asumió su responsabilidad. Se excusó. Dijo que simplemente pasó. Se presentó como víctima de sentimientos incontrolables en lugar de admitir que había actuado con total intención. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que permitió que la familia me convirtiera en el villano. Se quedó en silencio mientras me presionaban para perdonarlo, mientras me amenazaban con excluirme, mientras me acusaban de exagerado, inmaduro y egoísta. Pudo haberlos detenido. Pudo haber dicho que yo tenía derecho a estar herido. No lo hizo. Porque le resultaba más fácil dejar que me destruyeran a mí. Por eso no le voy a donar mi riñón. No porque desee su muerte ni porque guarde rencor, sino porque él me enseñó que no puedo confiar en él ni en esa familia cuando cuidar de mí no es conveniente. Y donar un órgano exige confianza. Exige creer que la otra persona haría lo mismo por ti. Y ambos sabemos que él no lo haría. Si la situación fuera al revés, él pondría como excusa a su esposa, a sus hijos, a su salud. Y la familia lo respaldaría. Me dirían que yo soy egoísta por siquiera pedirlo. Pero como ahora yo tengo lo que necesita, de pronto mi sacrificio es obligatorio. Eso no es familia. Es conveniencia. Le dije que no. Que buscara otra solución. Que yo ya no sería el plan de respaldo de nadie. Hubo silencio. Luego dijo que esperaba que pudiera vivir conmigo mismo cuando muriera. Estoy viviendo conmigo mismo perfectamente bien, respondí. Buena suerte, Brandon. Colgué, bloqueé el número, apagué el teléfono y me senté en la sala de la casa que compré con el fruto de mi propio trabajo. Miré a mi alrededor, la vida que construí sin ayuda de quienes se suponía debían apoyarme. Y me sentí bien. De verdad, bien. Esta mañana recibí un mensaje de Facebook de Lauren. La primera vez que sabía de ella en 8 años. Decía que sabía que probablemente no quería saber nada de ella, que lo lamentaba todo, que Brandon se estaba muriendo y que necesitaba mi ayuda. Que había querido disculparse muchas veces, pero pensó que yo no querría escucharla. Que ahora era vida o muerte. Que habláramos, solo nosotros, sin presiones familiares. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Consideré responder. Pensé en escuchar su versión. Me pregunté si habría algo que no sabía. Recordé el cargo del casino que apareció una hora después. Recordé que este tipo de personas no cambia. Solo perfecciona la manipulación. Borré el mensaje, bloqueé su cuenta, fui al gimnasio, entrené hasta que me temblaron los brazos, volví a casa y preparé la cena. Una noche normal. Porque eso era lo que iba a ser. Normal.